Los invito a escucharlos. En primer lugar, vamos a presentar a la doctora Rosa María Moctezuma Toledo. Buenas tardes, doctora, bienvenida. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por su tiempo y por compartir con nosotros sus conocimientos. Bueno, déjenme presentar a la doctora Moctezuma para decirles que es una médica especialista en rehabilitación y medicina física, especialista en rehabilitación pulmonar, rehabilitación ortopédica y rehabilitación de columna vertebral. Lleva más de 20 años tratando pacientes con secuelas de poliomielitis en el Instituto Nacional de Rehabilitación de la Ciudad de México, de donde ya se ha retirado con la jubilación. La doctora Moctezuma esta tarde va a abordar el tema alteraciones posturales en el paciente pospolio, porque no sé si sabrán, pero les contamos que la poliomielitis causa secuelas que traen aparejadas diversas alteraciones de la postura, las cuales a su vez tienen efectos secundarios que podrían evitarse o en el peor de los casos tratarse. Así que de todo este importante tema nos va a hablar la doctora Moctezuma. Adelante, doctora. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación para abordar este tema, un tema muy interesante que es inherente ante una patología como es la polio. Al tratarse de una patología de tipo, en su mayoría de tipo paralítico, pues van a haber alteraciones en la postura. Pero esas alteraciones en la postura no es precisamente cómo se para el paciente ni qué actitud asume, sino de esas secuelas que quedan, van a tener acortamientos, van a tener alteraciones para poderse mover y a lo mejor van a adoptar comportamientos al sentarse no muy adecuados, manejarse con bastones, manejarse con una silla de ruedas, que a la larga van a traer alteraciones de tipo biomecánicas, independientemente de las alteraciones que se suscitan posteriormente por ese proceso inflamatorio continuo que se está suscitando y que se presenta también en el síndrome postpolio. La siguiente, por favor. Bueno, como todos sabemos, la poliomielitis, aquí ya hubo un problemilla. Como todos sabemos, la poliomielitis es una enfermedad infecciosa. Ya son pocos los países que tienen esta circunstancia, que son pocos los países que presentan esta patología. Sin embargo, todavía, como lo menciono, hay países, ¿no? Entonces, esa es enfermedad infecciosa que ustedes la conocen y si han entrado familiares u otras personas a este webinar, pues es una enfermedad viral. Aquí tenemos que existen 3 tipos de virus que afectan especialmente al sistema nervioso central, provocando lesión en las motoneuronas de la médula espinal, afectando esa sustancia gris. Claro que también van a haber otras afectaciones, ¿no? Como los núcleos bulboprotuberanciales, los del facial y los del motor ocular. La siguiente, por favor. Fue una de esas infecciones debilitantes más agudas del siglo XX que afectó a millones en la década de los 40, los 50 y más recientemente en la India durante un brote en 1988. Sin embargo, a pesar de que ya tiene más de medio siglo de este brote infeccioso, hay sobrevivientes de la polio aquí en México y en otros países. Existen pacientes que no hace mucho la han cursado y que tienen una serie de alteraciones de tipo motor y o sensitivo que va a alterar su estructura anatómica, fisiológica
y también otra estructura que es la social en un momento determinado, porque todavía no contamos con espacios que sean específicamente establecidos para un paciente o para un sujeto que tiene una discapacidad. Al menos en México se está intentando hacer esos cambios. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, como podemos notar aquí, que tras la introducción de la vacuna contra la polio a mediados de la década de los 50 y principios de los 60, han habido una disminución drástica en el número de nuevos casos de poliomielitis y se estima que en la actualidad se erradica en un 99%. Y entonces nosotros podemos ver que a pesar del enorme progreso en la erradicación del virus de la polio, entre 15 y 20 millones de personas en todo el mundo todavía sufren esas secuelas por la infección. La que sigue, por favor. Dentro de este proceso, llamémosle la fisiopatología de esta infección, ¿qué vamos a tener nosotros? Pues que muchos de los sujetos fueron infectados fueron asintomáticos. Otros no. Otros sujetos fueron afectados, sobre todo una parte que sufrió mucho fue la vía respiratoria, ¿no? Y entonces otros sujetos, ¿qué pasó? Que tuvieron afectaciones a nivel de extremidades. Que habiendo afectaciones a nivel de extremidades que a la larga llevó a un acortamiento. Imagínense una estructura, un miembro inferior, por ejemplo, un miembro superior que no tiene la fuerza, que ese músculo va a ir perdiendo masa muscular, que no va a tener un alargamiento óseo adecuado, que las posturas, que la actitud que va a asumir este sujeto van a ser inadecuadas. Que lo que queremos es cierto, que el paciente se mueva, pero durante este proceso de que ese paciente se mueva, pueda ser independiente sobre todo, pues ha utilizado una serie de ortesis o prótesis para que pueda ser independiente. Entonces, esa poliomielitis afectó esas extremidades, tanto superiores, inferiores, ya sea una extremidad o ya sean las dos extremidades, en la parte inferior o una sola. También fue afectada parte de la musculatura facial, parte de la musculatura también en cuello, etcétera, ¿no? Y donde los pacientes también, al afectarse la zona vulvar, pues se ve afectada el habla y la deglución. La que sigue, por favor. Entonces, estos pacientes que han sido afectados por la poliomielitis desarrollan nuevos síntomas con este síndrome postpolio, entre ellos, ¿verdad? Pero anteriormente ya traían estas secuelas también, como fue la debilidad muscular, sobre todo en los extensores de rodillas, una atrofia muscular importante en el cuádriceps, en los tibiales, etc. Asimismo, al adoptar esas posturas o esas actitudes, estas articulaciones podrían causar también dolor muscular, dolor articular, ¿verdad? Por posturas o actitudes viciosas. Esto traía como consecuencia o ha traído como consecuencia algo que se llama fatiga. Esta fatiga que en algunos casos se va a confundir con disnea. ¿Por qué? Si el sujeto que tuvo polio tuvo una afectación importante a nivel de tronco donde se afectó la columna, pues se va a afectar también esa caja torácica. Y entonces nosotros tenemos que el principal impacto de la discapacidad para la mayoría de estos pacientes está en las actividades relacionadas con el movimiento. ¿Y qué es lo que queremos como seres humanos? Buscamos la libertad y buscamos la independencia. La independencia me admira o los admiro, la verdad, muchos pacientes que han tenido polio, con secuelas de polio, esa actitud, esa fortaleza para poder ser independientes hasta donde sea posible. En otros casos no, en otros casos han tenido que usar sillas de rueda y se pueden mover de un lado a otro utilizando, ¿verdad? Donde van a utilizar las extremidades superiores, extremidades donde el hombro es el que más va a sufrir, donde posteriormente van a tener dolor, ese dolor van a hacer que asuman unas posturas inadecuadas y ya se terminó esa parte importante al alterarse el funcionamiento de hombro para que el paciente pueda moverse.
Entonces, es decir, buscamos esa independencia, pero ¿a costa de qué? Buscamos esa independencia, ¿cómo? Porque no es posible buscar una independencia y se han quedado secuelas, empezarlas a tratar desde que se detectan, y si se detectan tardíamente, utilizar una serie de aditamentos para que haya menos daño. La que sigue, por favor. Entonces, tras la enfermedad aguda, la parálisis mejora gradualmente a lo largo de meses o años. Un artículo que recientemente leí que tenía que ver con el síndrome postpolio dice, hasta 3 décadas después empiezan a manifestarse síntomas, ¿no? Entonces, esto va a ser gracias a un proceso de reinervación colateral por las neuronas supervivientes. Una de las doctoras va a hablar de este síndrome, yo no toco esto, pero sí vamos a decir que este paciente que tuvo una parálisis importante, estas secuelas que quedaron de síndromes neuromusculares, de neurona motora, con una debilidad que nos llevó a deformidades, que nos llevó a caídas, que a lo mejor hubo una luxación, a lo mejor hubieron fracturas y eso deformó más, que los lleva a ansiedad, a depresión, a déficit de memoria. Bueno, eso también va a traer como consecuencia que haya menos inactividad física, que haya complicaciones por las secuelas, como son las osteoartritis o un sobrepeso. El sujeto con secuelas de polio ha subido mucho de peso. Y esto es importante porque, ¿qué creen? No nada más va a ser esa osteoartritis. No podemos aislar al paciente que tuvo polio y decir, no puede tener una artritis reumatoide o no puede tener alguna otra enfermedad autoinmune, pero no puede tener una enfermedad autoinmune. Esos pacientes con esa obesidad, con esa osteoartrosis, con las enfermedades concomitantes como diabetes, hipertensión, etcétera, o alguna otra enfermedad concomitante, pues va a agravar ese problema. Y otra parte importante, perdón, es la edad. Entonces, la edad es un factor que de por sí dentro del proceso evolutivo normal del envejecimiento, envejece cartílago, se pierde músculo, ¿verdad? Hay una serie de cosas que se van suscitando en nuestro organismo. Entonces, consideremos esto, las alteraciones biomecánicas a nivel articular, las limitaciones físicas que llevaban por ende lo anterior, las alteraciones, esto nos va a traer como alteraciones que hay inactividad, menos inactividad, más poca tolerancia al ejercicio. Poca tolerancia al ejercicio, no nada más se va a alterar los músculos o las zonas ya afectadas, sino que se van a afectar otras partes del cuerpo, ¿no? Y entonces nosotros vamos a considerar todo este proceso dentro de esas secuelas. Alguien me dice, es que si yo ya tengo secuelas, ¿se me pueden agravar? Si ya estoy todo deformado, ¿se me puede agravar? Quizá esa parte deformada sí, pero no tanto es esa parte, sino que otras partes del organismo sí se pueden ver afectadas porque hay conductas que se van a asumir no adecuadas para ciertas articulaciones que a la larga van a causar dolor y pérdida del funcionamiento. La que sigue, por favor. Bueno, entonces, tras esa enfermedad aguda, la parálisis mejora gradualmente a lo largo de meses o años gracias a un proceso de reinervación colateral por las neuronas supervivientes. Estos en pacientes jóvenes, en pacientes pequeños que han tenido polio, ¿no? Pero también en aquellos sujetos ya adultos, pues vamos a tener esas secuelas de la polio y sus deformidades. Dentro de esas múltiples deformidades, una es precisamente las alteraciones a nivel de columna. Como podemos ver en esta diapositiva, esa zona escoliótica y no nada más la columna. Si podemos observar los cambios que va a tener este sujeto a nivel torácico, las alteraciones que va a tener el pulmón en estos sujetos por esa escoliosis, un pulmón que no se va a desarrollar adecuadamente, donde van a haber síndromes restrictivos también, y no, entonces no nada más va a ser alteración
musculoesquelética o articular, sino también podemos tener alteraciones en la funcionalidad respiratoria. Y agréguenle ustedes si algún sujeto con secuelas de polio es obeso, y agréguenle ustedes si algún sujeto con secuelas de polio por esta sensación de discriminación, por tener una discapacidad, por el aislamiento, lo que ustedes gusten, les gusta fumar. Entonces, imagínense ustedes la deformidad torácica, la alteración de esa caja torácica, la alteración del pulmón y todo lo demás que se le puede estar incrementando. Entonces, observen aquí ese torso en la cara posterior con una simetría importante entre esas escápulas, y ustedes imagínense cuando esa caja torácica se expanda, pues van a haber zonas donde seguramente si empezó esto, la polio en niños, ese pulmón, y empezó esta escoliosis, ese pulmón pues no va a poder desarrollarse adecuadamente. La siguiente, por favor. Entonces, la polio deja secuelas, donde estas secuelas intervienen en lo físico, en lo psicológico, en lo social, y si somos seres espirituales, seguramente en el otro aspecto, ¿no? Entonces, hay alteraciones en el estilo de vida del individuo, de la familia, de la comunidad. Qué bueno que haya grupos ahora de pacientes con secuelas de polio, donde sí hay una ayuda, donde sí hay una serie de oportunidades que pueden tener en un momento determinado para conocer qué es lo que está pasando con su cuerpo, qué es lo que puede venir. Entonces, estas secuelas afectan el sistema de salud también, porque hay más necesidades de atención sanitaria que requiere de por vida el individuo. Ya le dio polio, ya se queda así, ¿no? Ya le dio polio, vamos a ver cuáles son sus secuelas, vamos a ver cuáles son los aspectos que se han alterado de su independencia, y como médico rehabilitador se los digo, ¿cuál es la independencia que ese paciente tiene? Que es un paciente dependiente, que si se le rompió los bastones ya no va a poder ser independiente, que si se le rompió la órtesis ya no va a poder ser independiente. Aquí vemos en una foto, bueno, que manejan, y en otros países se manejan, hay acceso a la cuestión de apoyos o con órtesis, con, en este caso, vehículos eléctricos para que se puedan desplazar. En nuestro país se están intentando hacer algunos cambios. Sin embargo, pues esto es una cultura que se tiene que ir adecuando, aunque ya no tengamos brotes de polio, al menos en México, ¿no? Entonces, vean ustedes, se requiere más atención sanitaria. Es un individuo que de por vida va a tener que estar teniendo un control que le va a ayudar precisamente a que vengan más secuelas en ese sujeto. La que sigue, por favor. Bueno, entonces mi tema es postura y marcha. ¿Por qué es importante cuando el paciente va a la consulta médica y se le examina, y no nada más en los reflejos? Como rehabilitador, pues examinamos la postura desde cuando llega. Tiene un acortamiento, va a adoptar una postura, pero también tenemos que acordarnos que la postura también nos puede decir ese estado de ánimo que trae ese paciente. Entonces, nosotros vamos a evaluar la postura y la marcha. ¿Y qué es la postura? Precisamente, pues es esa relación que van a guardar en las diferentes partes del cuerpo, ¿no? Aquí podemos observar si hacemos cortes en planos sagitales, transversal, etcétera, pues podemos ver una vista anterior. Yo por delante puedo ver un sujeto bien, y cuando lo volteo trae una escoliosis severa, ¿no? Trae asimetrías. O si lo veo de perfil, pues voy a notar que hay una hiperlordosis importante, o que hay alteraciones a nivel de rodilla, o que voy a observar, si no lo veo de los dos lados, ese acortamiento que va a tener este sujeto en alguna de las piernas. O qué actitud, a lo mejor trae una semiflexión de cadera, a lo mejor trae nada más contracturas isquiotibiales. Y entonces es aplicar primero una evaluación. Vamos a comprender qué es lo que trae este sujeto, vamos a interpretar qué es lo que trae este sujeto, y vamos a actuar
en beneficio de este sujeto. La que sigue, por favor. Entonces, la postura es la posición que nuestro cuerpo adopta habitualmente cuando estamos sentados, de pie o corriendo. Mis alumnos me decían, es que nada más se puede evaluar la postura de pie, también acostado, también sentado. No es lo mismo que estemos sentados, voy a bajar esto, que yo esté sentada así, ¿no? Por si tengo una escoliosis. No es lo mismo que yo esté acostada, por ejemplo, y al estar acostada tengo los hombros elevados o tengo los pies con la tendencia al equino. Entonces pondría yo una serie de aditamentos que pueda yo alinear a este sujeto. ¿Por qué? Porque la postura precisamente requiere dos cosas importantes. El tono y el trofismo de ese músculo. ¿Qué quiere decir esto? Que para que yo tenga una posición, aún esté en reposo, existe a nivel neurológico algo que se llama tono, que me dice, ten esa tensión del músculo para mantener esa articulación en su lugar. Pero ¿qué pasa cuando se ha perdido esa congruencia neurológica y en cadera hay un miembro inferior paralítico que la fuerza de gravedad jala? Entonces vamos a perder ese tono. Es un tono que no va a ser espástico, sino que va a ser, hay una hipotonía y va a haber un trofismo, ¿sí? Entonces hay un trofismo importante. Entonces este tono y ese trofismo nos permiten mantener los diferentes segmentos corporales entre sí y nos van a permitir establecer que existe una relación de todos los segmentos corporales entre sí. ¿Sí? Y entonces podemos, no, la anterior, por favor. Y entonces podemos nosotros establecer que vemos una vista anterior, una vista posterior y una vista lateral. La que sigue, por favor. Entonces, esta es la definición que se describe, ¿verdad? Como cada una de las posiciones asumidas por el cuerpo en relación espacial entre las diferentes partes o segmentos que lo conforman. Palos en el 2000 establece que la disposición relativa de las partes del cuerpo en un estado de equilibrio en todo momento dado, influenciado por factores como la gravedad, las estructuras anatómicas, la cultura, la religión, las emociones, el ambiente, etc. En un espacio y tiempo y temporoespacialmente, pues vamos a adoptar cierta actitud o cierta postura. La siguiente, por favor. Entonces, aquí se establece lo siguiente, ¿no? Que en esa postura nosotros podemos leer parte de la historia de una persona. No es lo que es, sino parte de su historia. Lo que vive una persona influye en su cuerpo, en sus gestos y en su movimiento. Si observamos nosotros esta diapositiva, vean con una hiperlordosis importante, ¿sí? Observemos a este sujeto con una proyección anterior de hombros, una cierta jiba, ¿sí? Son posturas anómalas y aquí vamos a tener una postura adecuada, ¿sí? Entonces, es un equilibrio armónico de los segmentos corporales que nos permiten tener un equilibrio y una coordinación. Interviene el movimiento humano, hay un proceso de balance y esta es la postura es la observación estática del cuerpo, ¿sí? Entonces hay grupos musculares que se agrupan entre sí a través de los cuales se propagan las fuerzas del cuerpo y entonces no es nada más un músculo, es un grupo de músculos, ¿no? Yo como cuando les decía, si yo les pido que levanten la mano, no se levanta nada más la pura mano, sino alzamos todo el brazo. Ya hay una serie de movimientos estereotipados cuando realizamos una acción. La que sigue, por favor. Entonces, en la poliomielitis nosotros vamos a tener precisamente que una alteración del asta anterior, donde están las neuronas motoras, hay una alteración en el tono, hay alteración en el trofismo, alteración en los reflejos, ¿verdad? Y vamos a tener también nosotros otros sistemas que intervienen para mantener una postura lo más adecuada posible, como es el visual, el vestibular, el musculoesquelético que hemos hablado,
el neurológico con la propiocepción. Y entonces imagínense ustedes si nosotros ya tuvimos una lesión importante que es el resultado de la polio, o hemos vivido mucho tiempo con ciertas alteraciones que cada vez noto que se me está deformando más la rodilla, o noto que ya no puedo tener la fuerza adecuada para tomar un bastón, o etcétera. Entonces tenemos que considerar esto, no nada más lo musculoesquelético, ¿sí? Y entonces nosotros, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues observar, ¿sí? Si esa postura es adecuada o es inadecuada, si le podemos, la podemos adaptar mediante ortesis, vamos a ver sus estilos de vida de esa persona, de su familia, cómo es el medio donde vive, si es el rural o el urbano. O sea, mi sujeto, como les decía yo, es un sujeto que le voy a valorar lo físico, lo psicológico, con la gente experta, lo social, etcétera, ¿no? Estas alteraciones que nosotros vamos a tener, que nos dio una postura de la poliomielitis, una postura anómala, pues nos va a traer como consecuencia un incremento del trabajo, un incremento del consumo de oxígeno y fatiga. ¿Y qué creen? Tenemos a lo mejor un tórax deformado, un pulmón que no maneja los volúmenes adecuados y entonces vamos a tener fatiga más disnea. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Ajá. Entonces, como yo les decía, la postura estática fue la que valoramos. En este caso de esta niña, pues no se puede ni parar. Podemos observar esa deformidad de miembros inferiores de forma importante. Seguramente desde cadera podemos observar que trae esas genuflexiones de rodillas, esa tendencia al equino en los pies, o podemos observar en este sujeto de la parte superior que hay un acortamiento importante, trata de apoyarse a través de la punta, pero tenemos un acortamiento y este acortamiento, si no se corrige, a la larga, si no tenía escoliosis, va a tener escoliosis. Le metemos un zapato, le metemos sus órtesis, tratamos de que haya un equilibrio a nivel de esas caderas para que no se incremente la escoliosis, porque este pie con bastones y que no usen ortesis le va a causar un consumo mayor de energía para poderse mover. Entonces, observemos aquí que yo ya puedo valorar el tono, cómo está el trofismo, este hipotrófico, esa pérdida y disminución del movimiento en forma adecuada, ¿sí? Que no hay una buena contractilidad de esos músculos, ¿sí? Que nosotros tenemos una hipotrofia y tenemos estas alteraciones que nos van a dar por usar este tipo de afectaciones en estos pacientes. No sé si me puedan todavía pasar otra. Entonces, pues nosotros podemos valorar al paciente que llega al consultorio, no importa que han pasado el tiempo, no importa que si ese paciente es la primera vez que se va a valorar su postura, si es correcta o no es correcta. Entonces, nosotros tenemos que establecer si son posturas viciosas, si son posturas armónicas, si tenemos que establecer el uso de algún pertinente de alguna órtesis para que ese paciente pueda pues realizar sus actividades de la mejor manera, que sea independiente y que presente menos fatiga. Sí. Creo que estoy en tiempo, o ya terminé. Está en tiempo, doctora, pero bueno, atendiendo sus obligaciones es que le estábamos señalando. Igualmente, okay, todo muy valioso el contenido que nos está desarrollando, por supuesto. Pues, si no hay inconveniente, yo... La puede seguir pasando. Sí, claro que sí, por favor. ¿Cómo no? Perfecto. Siguen pasando entonces. Entonces aquí podríamos ver que nosotros ¿qué queremos? No tanto la estética, sino la función. Para nosotros los rehabilitadores es importantísimo la función. Entonces queremos una postura que sea eficiente, donde haya un mínimo gasto energético, ¿sí?
que surja una correcta alineación articular de cada una de las cadenas biocinemáticas, ¿no? Toda la pierna, ¿sí? Que no haya tanta o que no haya fatiga muscular, que no haya dolor y esa sensación de incomodidad corporal, que es de lo que frecuentemente los pacientes que han tenido polio se quejan. Entonces, esa postura inadecuada es ineficaz. No consigue cumplir la finalidad para la cual está destinada, produciendo un gasto energético innecesario para mantener el equilibrio. La que sigue, por favor. Entonces, valorar la postura es importante. Es importante que se valore la postura cuando menos 2 veces al año. Es importante que el médico, ortopedista, rehabilitador o el médico general vaya notando en estos sujetos si se está incrementando esa escoliosis. Miren, a mí me llegó una chica a la consulta con ella no tenía escoliosis, le dio polio. Quedó con un acortamiento importante de la pierna derecha, del miembro pélvico derecho. Y entonces ella hizo una escoliosis sumamente importante, al grado extremo que esta zona ya estaba pegada, al grado extremo que ella traía ya unas úlceras importantes en la zona donde se hacían los pliegues. Era doloroso, siempre sangrante, o sea, la situación para ella era terrible. Le hicimos una valoración, miren aquí cómo están las asimetrías, en ella vimos igualmente las asimetrías, le hice una medición de la distancia que quedaba entre el pie y el suelo, y entonces eran 10 centímetros. Corregimos eso, se corrigió las úlceras que se estaban dando a ese extremo, las úlceras que se estaban presentando por esa escoliosis. Sí es cierto, se veía un zapato muy raro y ella me decía, no me importa ese zapato raro, lo que yo quiero es caminar, lo que yo quiero es no tener dolor, porque era un dolor urente, porque se habían hecho ya unas úlceras al estar tan disminuida esta zona. Entonces ella decía, el problema lo resuelvo usando una falda larga o lo resuelvo usando unos pantalones y si no, mi problema está resuelto, que es el caminar y ser independiente. Si me ven con vestido y con un zapato más grande que otro, ya es problema de los otros, el problema mío está resuelto. Entonces, esa actitud maravillosa. Sobre todo, imagínense ustedes el dolor que tenía ella por estas úlceras que presentaba en esta zona. La siguiente, por favor. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, un pie cabo, aquí podemos ver alteraciones y luxaciones, luego que se van haciendo artrosis en esas caderas. Entonces, valorar la postura es importante. ¿Por qué? Porque vamos a detectar desajustes posturales que al no ser corregidos a tiempo pueden desencadenar deficiencias en los diferentes sistemas corporales, haciendo al cuerpo humano más propenso a presentar molestias osteomusculares, molestias, que sería lo de menos, o fracturas importantes. La que sigue, por favor. Entonces, vean ustedes aquí por cómo valoramos la postura, en la parte de frente, en la parte de atrás, hay una serie de cuadrículas, hay una serie de aditamentos para poder valorar estáticamente la postura. Oiga, pero usted nada más me habla de lo estático. Bueno, es que la postura dinámica es la marcha y también la valoramos en el momento que se camina. Valoramos esas cadenas cinéticas. Normalmente nosotros hacemos inclinaciones, nos movemos con cierto grado de inclinación, angulación. Cuando vamos a la playa y caminamos en la playa notamos que aventamos arena. Bueno, porque el pie se mueve al apoyar aproximadamente 8 grados. Las rodillas se doblan 15 grados, la cadera también, pero imagínense ustedes que tengan unas contracturas de flexores de cadera porque están mucho tiempo sentados, porque no se pueden mover por dolor, pues eso nos va a traer complicaciones mayores posteriormente. La que sigue, por favor. Entonces, la otra parte es la marcha. Entonces, es una secuencia de movimientos coordinados y alternantes que nos permite desplazarnos. Es un proceso complejo que requiere de adecuados funcionamientos e interacción de diferentes estructuras, como un sistema de control a cargo del sistema nervioso central, de palancas, que van a ser los huesos, ¿verdad? Y de los músculos. Pero podemos tener músculos lesionados, músculos dañados como secuela de la polio,
pero podemos tener una serie de órdenes y aditamentos que le van a proporcionar un soporte para que pueda realizar una marcha adecuada. La que sigue, por favor. Bueno, aquí podemos ver que la marcha tiene fases, hay una fase de apoyo, hay una fase de balanceo, ¿sí? Donde se van a mover diferentes cadenas musculares. Nosotros desde el punto de vista que en el paciente de polio, pues se pueden establecer órtesis, se pueden utilizar zapatos para que haya una buena estabilidad y para poder realizar funciones adecuadas durante estas fases, como es el apoyo medio, el apoyo al inicio de la marcha, como son los choques de talón, etcétera. La que sigue, por favor. Entonces, esa marcha bípeda, que es propia de los seres humanos, es inherente e inestable debido a que el centro de masa se encuentra elevado sobre la base de soporte frente a la vértebra S2. Entonces, imagínense ustedes cómo quiero tener una marcha adecuada cuando tengo un paciente con escoliosis, cuando tiene a lo mejor una osteoartrosis, cuando esas vértebras se han fusionado a nivel de columna lumbosacra, pues no puedo tener un buen centro de masa, mis pacientes no pueden tener equilibrio. Bueno, usarán bastones o usarán una silla de ruedas y tendrán que ir en esa silla de ruedas bien alineados. Creo que la que viene es la última. Entonces, bueno, ahí están los estudios que ha hecho Perry y estos autores, ¿no? Y entonces nosotros pues tenemos un centro de masa que nos permite crear un equilibrio. Si nosotros nos queremos usar zapatos de tacón, es más fácil que nos caigamos. Si nosotros, por ejemplo, queremos inclinarnos con las manos enfrente, pues nos podemos caer. ¿Por qué? Porque tenemos un centro de masa. Y es muy, muy claro esto, quizá no se nota, pero cuando subimos una pendiente, nos vamos hacia atrás. Cuando subimos una pendiente, nos vamos hacia adelante. Cuando bajamos la pendiente, nos vamos hacia atrás, tratando de mantener un equilibrio. Y la siguiente. Y bueno, esta es una marcha. Ustedes si tienen algún problema en su postura y en su marcha, ¿qué les puedo decir? Que es necesario que acudan con un profesional, que primero que conozca qué es lo que va a valorar, que sepa de polio y que pueda realizarles a través de estudios biomecánicos cuál es su postura y cuál es esa postura dinámica al caminar que ustedes adoptan y qué se puede establecer, cuáles van a ser esos perfiles de evolución en el tiempo, se les puede orientar y controlar de manera más objetiva los tratamientos y los resultados con una mirada funcional, determinando mejores resultados y optimizando los recursos. Pues yo creo que con ella termino. Muchísimas gracias a todos. Al contrario, doctora Moctezuma, muchas gracias a usted. Realmente ha sido un aprendizaje muy importante y lo más triste es que en Argentina, por ejemplo, no tenemos el tipo de médicos que nos pueda guiar, en mi provincia mucho menos. Y bueno, este tipo de charlas dadas por profesionales tan destacados como usted con su experiencia, para nosotros es un gran aprendizaje, así que muchísimas gracias. Se queda mi correo. Se queda mi correo y con mucho gusto. Ahora hay una posibilidad maravillosa que es este medio, el Zoom, medio digital. Y alguien que necesite, con muchísimo gusto, estoy para apoyarles, con mucho gusto. Pues muchísimas gracias, doctora. Seguramente que alguien se va a comunicar con consultas a su correo. Así que muchas gracias. Con mucho gusto estoy para apoyarles. Buenas tardes a todos. Dios los bendiga. Buenas tardes. Bueno, y así ha pasado la exposición valiosa de la doctora Rosa María Moctezuma Toledo,